medio las sabemos todas, pero como para unificar criterios y definiciones, porque viste que hay palabras, pasa mucho en química y pasa quizá un poco más en esto de bromatología, como es algo que hacemos siempre, porque comemos, obvio, hay conceptos que quizá son un poco distintos de lo de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, bueno, esto solo para que los lean y vean cuáles son las definiciones, ¿sí? Y esta parte de la biodisponibilidad, a pesar de que ahora, antes no se hablaba mucho de esto, se hablaba del alimento y lo que comías era lo que suponete que necesitabas, no sé, 100 microgramos de vitamina E, tomabas 100 microgramos de vitamina E y no se pensaba si esa vitamina era realmente absorbida. Entonces, ahora lo que se está prestando más atención es no solo a esto de la cantidad, sino también la biodisponibilidad involucra el alcance, o sea, cuánto de eso realmente yo absorbo. Y lo que se estudió, se está estudiando mucho también, es ese, para que tenga una cantidad de alcance que yo necesito, qué tipo de nutriente tengo que, digamos, comer para después absorberlo. ¿Viste lo que pasa, por ejemplo, es conocido lo del hierro? ¿Viste el hierro con los veganos? Bueno, todos estos problemas que hay con algunas vitaminas, que hay formas que no son tan biodisponibles como otras, ¿sí? Y a veces, bueno, esto por ejemplo, si comes lentejas para incorporar hierro, lo que se hace es tomar un jugo de naranja o algo cítrico, ¿sí? O con limón, o poner en la ensalada mucho limón, que eso es lo que lo hace más biodisponible. Entonces, un poco ese concepto ya está en la sociedad, pero a veces como que no se considera tanto. Bueno, entonces, ¿qué es la nutrición? La nutrición también es una ciencia, ¿sí? Que está relacionada con la bromatología y lo que hace es estudiar los procesos por los cuales el organismo justamente recibe y utiliza esos nutrientes. Entonces, el concepto más importante y diferencial es que no todo lo que ingresa a nuestro cuerpo termina siendo nutriente. Muchas veces por esto de la biodisponibilidad o por alguna cuestión del organismo mismo, ¿sí? Algún déficit en algo o un problema en el intestino, no se absorben todos los nutrientes. Entonces, bueno, la nutrición estudia todo eso y también está relacionado, viste lo que hablamos un poco ya de esto, por ejemplo, de consumir fibra o que es distinto consumir un arroz integral que un arroz común. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque la absorción justamente de este nutriente es distinta. Bueno, eso es todo lo que estudia la nutrición. Entonces está relacionado con todas las necesidades, ¿sí? De nutrientes. Pero fíjate que establece que son personales. Viste que está la dieta tal, dieta aquella, y no la personaliza. Bueno, la nutrición ahora va hacia esto de personal, porque no todos necesitan lo mismo. A pesar de que, bueno, vamos a ver que hay ecuaciones y para determinar las calorías que puede necesitar una persona, hasta esas mismas ecuaciones, a pesar de que se ponen números y datos de la persona, hay que ver todo el entorno también, la salud, ¿sí? Un montón de cuestiones, porque si no, estás haciendo una dieta como más generalizada. Eh, bueno, acá un poco esto de la parte de nutrición, que ya sabemos, el hombre ingiere alimentos, o sea, no los produce, ¿sí? Como las plantas, o sea, no hacemos la fotosíntesis. Entonces necesitamos los nutrientes para el desarrollo de todas las funciones vitales y todos los procesos y además energía. ¿Sí? Nos aportan estas tres cuestiones. Todo eso permite crecimiento, reparación, desarrollo de nuevos tejidos, los impulsos nerviosos, ¿sí? Y la regulación de los procesos corporales. Dentro de esa regulación de los procesos corporales, viste que es muy importante la temperatura corporal. Bueno, está todo relacionado con cómo nos alimentamos y con qué. Entonces, bueno, como sabemos, los alimentos poseen una determinada composición química, ¿m? Eh,
Y esa composición en realidad es importante que tiene una combinación de nutrientes, porque a veces pasa eso también, ¿viste? Cuando se dice, bueno, consumimos harina blanca, consumimos harina integral, no es lo mismo porque justamente en la harina blanca le sacaste todo un montón de nutrientes que quizás hacen también que, por ejemplo, pues la harina blanca es casi puro almidón. La harina integral tiene un montón de fibra, entonces hace que ese almidón se absorba distinto. Entonces, fíjate que no solo es, porque a veces se habla de lo integral como la importancia por que tiene algún otro nutriente, pero no es solo el nutriente en sí, o sea, la composición, sino que la combinación hace que se absorba distinto también. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que veíamos un poco el otro día, los compuestos, lo que compone a un alimento, entonces agua, fíjate que se pone primero, a pesar de que a veces no se la nombra como componente, porque no tiene como un valor nutricional, pero sí es necesaria. Viste que podemos vivir sin comer hasta 5, o sea, depende de la contextura física, pero varios días y sin tomar agua no. Después los macronutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y los micros, vitaminas y minerales y fibras. Esta sería una clasificación bien completa. Ves que incorpora el agua y además habla de la fibra. ¿Sí? Bueno, acá un poco las funciones de cada uno, que ya se los fui hablando, pero así acá lo tienen bien clarito cada uno, cuál es la función. Ahora igual después te voy a hacer unas aclaraciones en las filminas que viene. Las tres funciones principales, entonces dijimos que era energética, plástica o estructural, eso es para formar tejido, para regenerar, y la reguladora. Pensá también que nosotros tenemos, ¿no? El cuerpo entero casi se genera nuevo en un año. O sea, imagínate todo lo que tenemos que regenerar, ¿sí? Todas las células que tenemos que regenerar. Algunas se nota porque en la piel a veces se te sale algo y a otras cosas no lo notamos, pero igual está ocurriendo. Y lo importante en esto es que la función energética, lo mejor para el organismo y para todos los procesos que ocurren dentro es que principalmente venga de los hidratos de carbono, después de los lípidos y de las proteínas si hay déficit de los anteriores. ¿Por qué ocurre esto? Cuando se usan las proteínas como fuente de energía, se producen compuestos que en el organismo no son tan saludables y después tiene que hacer otros procesos para poder eliminarlos. Entonces, viste que está también esto que de la dieta sin hidratos de carbono. La dieta es casi sin hidratos de carbono. Claro, come mucha proteína porque al entrenar mucho necesita proteína para generar músculo. Pero el problema es que está usando la energía de las proteínas. Depende con quién. Si lo haces con alguien y por eso, cuando es un caso particular como un deportista, quizá, bueno, si se lo dio a alguien, un médico y lo está controlando, no hay problema. Pero en lo cotidiano necesitamos los hidratos de carbono porque son los más fácil acceso a la energía y los que no producen estos compuestos que te digo que después tiene el organismo que hacer otro proceso para eliminarlos. Entonces es más consumo energético y puede llegar a empezar a quedar residuos de estas cuestiones. Viste que también hay, con esto de los deportistas que consumen demasiadas proteínas, problemas después en los riñones. ¿Mm? Por este proceso justamente que tiene que hacer el cuerpo para eliminar, como tiene que funcionar tanto, después termina dañándose el órgano. No sé, ¿ella se la dio a algún médico? O quizá, qué sé yo, sí, sí, quizá él no, pero sí, no sé, estudió o por eso, porque viste que a veces no hace falta ser médico, sino estar bien, pero bueno, sí, nunca se sabe, pero en general saben, porque también son,
tiene mucha conciencia del cuerpo. Pero bueno, hay que ver cómo le está dando qué dieta realmente le dio. Habría que verla de completo para decir que está bien o que está mal. Pero lo ideal para el cuerpo, para el buen funcionamiento del cuerpo es esto. Viste que hay otros que te dan qué sé yo, antes de tener una carrera o algo o lo que sea que hacen, les dan un plato de fideos. Pero bueno, viste que están todas las teorías, por eso. Eso también tiene que ir uno viendo qué le pasa en el cuerpo. No dejar que, bueno, te dicen, toma esta dieta y ir analizando qué es lo que le pasa a uno. Por eso, viste que, claro, por eso el cuerpo también se va adaptando y hay que ver la actividad física que hagas. Está todo totalmente relacionado con eso. Bien, y bueno, después la función reguladora con vitaminas, minerales y bueno, siempre el agua. ¿Está claro esto? Entonces, fíjate que las proteínas y las grasas intervienen en esto de regenerar también. Las, los hidratos de carbono principalmente en energía. Regenerar un poco todo porque siempre algo sacás, ¿sí? Ahora te voy a mostrar lo de los ciclos, pero es importante tener esta visión que como que cada uno de los compuestos eh, como que tiene una función más específica. Bueno, acá un resumencito de lo que acabo de decir. Y cuando se habla de una alimentación y que cubre con las necesidades nutricionales, tiene que estar plena, para que permita al hombre tener una plena eficiencia física e intelectual y el bienestar. Por eso te digo que cada uno también tiene que verlo, ¿sí? En uno, que es lo que pasa con la alimentación. Entonces tiene que ser suficiente, variada, completa y equilibrada. Bien. Esto es un poco lo que te fui diciendo, los requerimientos de la energía, las proteínas, bueno, escrito lo que te dije antes. Después, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que tenga todos los alimentos o nutrientes que son esenciales. Acuérdate que están los aminoácidos esenciales de las proteínas y los ácidos grasos, ¿sí? También esenciales. No solo hay por parte de proteínas, a veces como que la grasa se la deja de lado, pero también hay compuestos que son necesarios. Y la fibra. Bueno, acá lo de las vitaminas, que un poco ya te lo dije todo. En lo que, en cuanto a las vitaminas, hay que tener en cuenta es que tenemos dos tipos de vitaminas, las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles, como son solubles en agua, no hay problema de acumulación, porque si hay exceso se eliminan, pero las liposolubles no, ¿sí? Porque a veces, viste que se toma mucha vitamina, bueno, las que están ahí, vitamina A, D, E o K, y estas, claro, cuando hay problema, porque bueno, la dermatóloga ve que necesita la piel, está bien, pero bueno, viste que a veces te dan una vitamina y decís, bueno, la tomo porque las vitaminas no hacen nada. Esta cuestión de tener precaución de cuando son hidrosolubles no pasaría nada. Tomar vitamina C no hace nada si hay exceso, pero estas otras no, ¿sí? Pero bueno, está bueno también suplementarlas si hay alguna evidencia de necesidad, ¿sí? Porque para colmo, si la evidencia ya está en piel, imagínate todo lo que está pasando adentro, ¿sí? Que no lo vemos. Bueno, y el agua, que esto ya te lo fui explicando todo, ¿no? Como somos casi 80% agua, necesitamos mucha agua, pero esa agua, ¿para qué se necesita? Transporte de nutrientes, ¿sí? Pensá que en el agua es en donde también ocurren casi todas las reacciones, ¿sí? Que van ocurriendo en el cuerpo, en todas las células, porque el citoplasma es principalmente agua, ¿sí?
Después en la regulación de la temperatura corporal y el equilibrio iónico de la sangre. Y bueno, obvio para el correcto funcionamiento del metabolismo, la lubricación y amortiguación. ¿Cuánto se necesita? Viste que se dice entre 4 y 5 la ingesta, distribuirla. No es que... No, lo que se dice es que no es bueno tomar 5 litros de agua toda junta, ¿sí? Hay que distribuirla y, bueno, se habla de 2 litros por día, pero también esto es, hay que ver la necesidad de la persona. Y, viste, el ciclo de Krebs y todos los ciclos que ocurren en el cuerpo. Acá, fíjate, todos tenemos, en la dieta hay carbohidratos, lípidos y proteínas. Todos los compuestos, o sea, los macronutrientes, pueden de alguna forma llegar a producir energía, ¿sí? Los carbohidratos por este mecanismo, los lípidos por este y las proteínas por este, ¿sí? Entonces, por eso pasa esto que el acetil-CoA de alguna forma va a entrar en el ciclo de Krebs para producir energía. Lo que pasa es que la más eficiente en el cuerpo es esta, ¿sí? La de los carbohidratos. Cuando se habla de energía de los alimentos, ¿te acordás de las kilocalorías? ¿Esto lo vieron en Química y Bioquímica de Alimentos? Bien. Una caloría son tantos joule y en general, cuando se habla de energía se habla de joule, pero en bromatología se habla de calorías o kilocalorías. Entonces, la caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, ¿sí? Entre los 15 y 16 grados. O sea, es una medida estándar. Por eso acá les puse para que se acuerden la equivalencia, porque en general la energía se mide en joule, pero acá se mide en calorías. Viste que todos los alimentos o todo está en calorías. Bien, entonces los grupos, viste que hablamos de energéticos, estructurales, reguladores y otros, pero esta sería una forma de clasificarlos. También se clasifican como leches y derivados, carnes y mariscos, frutas y verduras y panes y cereales, que esos son los que tendrían una determinada cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, ¿sí? Nunca, es muy difícil encontrar un alimento que tenga solo un macronutriente, a menos que sea, por ejemplo, el azúcar, que tiene solo azúcar, pero es sacarosa, ¿sí? Pero en general tenés más de un nutriente. Acá les puse un ejemplo para que vean que es distinto la energía que aporta cada uno de los macronutrientes según el macronutriente que sea. 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, 1 gramo de proteína 4, 1 gramo de carbohidratos 4 y 1 gramo de alcohol 7. ¿Sí? Entonces, uno sabiendo acá, fíjate que se los puse en blanco ahí en la filmina para que hagan la cuenta. Sabiendo, por ejemplo, cuál es el valor calórico de una leche, sabiendo que tiene 5 gramos de hidrato de carbono, 3 gramos de proteína y 1,5 gramos de grasa. Viste que eso, la composición nutricional la sabemos, siempre viene en la etiqueta de un alimento. Entonces, ¿cómo podemos calcular las calorías que nos está aportando? Fíjate, el de hidrato de carbono dijimos que tiene 5 gramos. Entonces, 5 por 4, que es lo que aporta el hidrato de carbono, me da 20. ¿Sí? Las proteínas, 3 por 4, tengo 3 gramos de proteína por 4 que me aporta, son 12. Y la grasa, 1,5 que tengo por 9, 13,5. ¿Sí? Entonces, bueno, sumás estos tres y ahí te da el total de calorías que tiene ese alimento. Acá les puse la página en donde hay tablas, a veces
si uno quiere calcular algo general o algo que viene sin etiqueta, hay tablas de las composiciones de los alimentos, o sea, cuántos más en promedio de hidratos de carbono tiene, proteínas y grasa, para poder calcular esto. ¿Está claro eso? En cuanto a las recomendaciones nutricionales, por eso fíjate, una dieta normal debería tener entre un 50 y 60% de carbohidratos, 30 a 35 de grasas y de 12 a 15 de proteínas. Fíjate lo poco que tiene de proteínas comparado con esto, bueno, por ejemplo, que hace tu hermana, pero esto es una dieta, para una dieta normal. Hay que ver si el entrenamiento amerita tener tanta proteína y bajo en esto, o quizá no, porque quizá ella consume algo que le sube un poco los hidratos de carbono, ¿sí? Por eso hay que ver la dieta, porque a veces uno ve y dice, oh, decís, come pechuga de pollo todos los días, pero hay que ver qué otras cosas come. Con pechuga no. Sí, sí, sí. Sí, lo raro en esas dietas, viste, que no les dan, qué sé yo, una ensalada también. Es eso, es como, lo raro es eso, que coman solo pechuga, pero bueno, eh, es lo que hay. Entonces, se habla justamente todo lo contrario a eso. Una dieta equilibrada tiene que ser variada en alimentos, ¿sí? Y con esas cantidades. Y bueno, solo hay un alimento que proporciona todos los nutrientes, que es el que vimos la clase pasada, no sé por qué salió por otro tema, que es la leche materna y solo para el bebé, ¿no? Entonces, esto del equilibrio a veces no se consigue, porque si te pones a mirar, decís cuánto tengo que comer por día para que tener todos estos nutrientes en ese porcentaje. En general lo que se hace es un promedio a veces en el largo del día o en el largo de la semana, no es que es necesariamente todo en un día. Bueno, se habla también en nutrición esto del placer por comer, por eso viste lo de la presentación de los platos o eso también lo aprovecha la industria en las etiquetas, viste las fotos de las comidas o eh, la foto, por ejemplo, quizás mayonesa y no te ponen una mayonesa, te pone otras cosas para que sea atractivo, ¿no? Eh, y bueno, se habla de raciones, esto ya también está quedando un poco eh, en nutrición, como que está cambiando todo esto de, viste, al hablar de la alimentación saludable, también está cambiando esta cuestión de, ¿se habla de raciones o no se habla ¿sí? de raciones? Pero bueno, en la teoría todavía eso está, los nutricionistas lo aplican y bueno, eso vas a ver que a lo largo del tiempo va a ir cambiando también, ¿no? En cuanto a la cantidad de alimentos que se consumen y qué tipo y cómo, viste que hay muchas formas de expresarlo. Una es las pirámides, ¿sí? Que es lo mismo, en realidad, la recomendación esta nutricional, expresada en algo más gráfico para que sea fácil para el consumidor. También está el rombo nutricional, que acá no se usa tanto, se usa más en Europa. Viste que no hay en los alimentos en general aparece el triángulo. Alguna vez aparece el rombo, pero no tanto. Eh, y fíjate que en algunos habla de actividad física, bueno, el agua, la necesidad, y también la parte intelectual, porque a veces se deja como de lado lo que consume estudiar, por ejemplo, ¿sí? O hacer cualquier actividad intelectual. Y esa necesita un poco más de la parte de grasas, que viste que también estuvo muy como que las grasas hacen mal, que no solo se acumula grasa por consumir grasa, sino si consumís en exceso cualquiera de los otros nutrientes, también se termina acumulando como grasa. Y empiezan a aparecer en las pirámides esto de saludable, sostenible, con todo este cambio que bueno, se va produciendo y no, viste lo que hablábamos el otro día, pero como que aparece también en la alimentación.
Después esta clasificación, viste que vimos en legumbres, verduras, el tipo de alimentación. ¿Por qué se dividen así? Justamente por cuál es el componente principal y después bajando, ¿sí? Por ejemplo, las legumbres, cereales, los carbohidratos son lo que más tiene, ¿sí? Pero tiene tanto digeribles como no digeribles, entonces está esto de la fibra. Después las proteínas, que tiene proteínas de buena calidad, pero en general siempre hay algún aminoácido que no, o que tiene muy poco o que no tiene. Entonces lo hace carente en ese aminoácido y eso es el limitante para decir, bueno, consumo solo esto, ¿sí? Después, bueno, vitaminas, minerales y fibras, al ser esto sí es integral, ¿no? Después las verduras y hortalizas que principalmente aportan los carbohidratos y las proteínas muy poco, y las vitaminas y minerales, las carnes, que en este caso son proteínas de alto valor biológico. ¿Eso qué significa? Que la proteína de la carne en general es casi toda absorbida, ¿sí? No hay desperdicio en ese tipo de proteínas. Y con aminoácidos, casi todos los aminoácidos esenciales. Bueno, también tiene carbohidratos pocos, muy poco. En general, después vamos a ver en las carnes por qué tiene tan poco carbohidrato. Los lípidos, o sea, las grasas, tienen un determinado tipo de grasas dependiendo de la especie, ¿sí? Si es una cosa es que sean vacuno, ¿sí? El pollo, cada uno tiene distinto tipo de grasas y muy distinta a la del reino animal. ¿Por qué es muy distinta al del reino animal? Porque justamente los peces en realidad, ¿qué diferencia tendrían con los animales terrestres? A ver si te das cuenta por qué tienen grasas diferentes. La respiración, bueno, es una consecuencia del otro, la otra cuestión. A ver si se te ocurre. Unas tienen grasas saturadas y otras tienen grasas insaturadas. Eh, ¿Te acordás la diferencia en estado de las grasas saturadas o insaturadas? Perfecto, bien. Fíjate, la temperatura, va por ahí la cuestión. La temperatura que hay en la Tierra en general, bueno, a menos que sean los esquimales, ¿no? Claro, exacto, claro, claro. Y pensá que en el agua hace más frío que en la Tierra. Entonces, imagínate que estaría todo duro el pez, no podría hacer nada. Estaría en estado sólido, pobre. Entonces, fíjate lo que es la naturaleza, que ya el pez tiene otro tipo de grasa porque en realidad está en otro lugar. Y eso hace, necesario para la vida. También, ¿qué otro tipo de grasas tenemos de consumo que son líquidas? En realidad no se llaman grasas, tienen otro nombre cuando las compramos. Perfecto, ¿sí? ¿Está? Te hago esta pregunta, si no te viene, no te preocupes, ¿eh? Pero está bueno ir recordando lo que vieron en química y bioquímica. Por eso te dije, viste que te dije, vas a ver que te... Y bueno, estas preguntas también te vienen bien. Eh, entonces, lo que se puede extraer de semillas, por ejemplo, que son los aceites, tienen esta otra composición. Y después, bueno, tenés las vitaminas y minerales. En fíjate que todas las vitaminas del grupo B, que son las que le faltan a veces a los veganos, que son hidrosolubles, están principalmente en las carnes. Viste que se habla mucho de esto de la vitamina B12. Y bueno, ¿qué vitamina B12 consumir por esto de la biodisponibilidad? Porque a veces consumen vitamina B12, pero no se absorbe. Bueno, después están los productos lácteos que tienen proteínas de buena calidad
y también algunas grasas diferentes a las que se consumirían de otras fuentes, y son fuentes de minerales y vitaminas. Bueno, la leche ahora también este es otro tema, viste que casi no podés cortar una leche cuando con limón, o no sé si has probado alguna vez para hacer ricota, eh, porque bueno, tiene tanto procesamiento que ya deja de ser la emulsión original que es la leche, que eso bueno, lo vamos a ver bien. Después las frutas, es muy importante los ácidos y eh, las vitaminas, perdón, o entre ellas el ácido ascórbico, la vitamina C. Eh, bueno, todo eso va a depender de la especie, la madurez, la estación, el clima y el almacenamiento. También eso lo vamos a ver por qué depende tanto. Y vieron lo que les comenté el otro día del grado de madurez, también te va a determinar el tipo de hidrato de carbono que tenga. ¿Sí? Bueno, las grasas y aceites, que es lo que vimos, los aceites comestibles, ¿sí? Después, bueno, toda la parte de embutidos, los fritos, bueno, esto es lo que te dije, hablamos hace un ratito, y azúcares y los productos azucarados, que bueno, hay que consumir poco por esta cuestión de que fíjate que estamos consumiendo hidratos de carbono en todos los otros también. Entonces se consume solo azúcar, eh, es como que hay exceso y viste, está todo este problema de las diabetes y todo eso. Entonces, al incorporar el alimento, en el cuerpo se producen un conjunto de reacciones químicas, que eso es lo que hace que podamos tener, en definitiva, energía o reconstruir una parte o armar una célula o lo que sea, ¿no? Todas esas reacciones que ocurren se podrían dividir en dos tipos. Las catabólicas, en las reacciones catabólicas hay degradación de moléculas, ¿sí? Entonces yo tengo la molécula, la degrado y obtengo energía, ¿sí? Y las anabólicas, que es al revés. Como tengo que formar alguna molécula, por ejemplo, yo consumí unas proteínas y unas grasas y ahora tengo que armar alguna enzima que tiene otro tipo de aminoácidos o otra estructura y algún mineral incluido o alguna grasa, ¿sí? Alguna lipoproteína, por ejemplo. El cuerpo, entonces, con lo que asimiló, tiene los aminoácidos necesarios, tiene los ácidos grasos necesarios, pero tiene que armar otra molécula. Para hacer esto también consume energía. Entonces, la energía no solo es para mover o hacer actividad o para pensar o lo que sea, o respirar, por ejemplo, o el proceso de digestión, sino también para generar nuevas moléculas. Y eso se llama las reacciones anabólicas. Acá un poquito en forma de resumen. Esto es lo que hacen las plantas directamente, sin necesitar el nutriente, o bueno, necesitan algunos nutrientes que salgan de la tierra, ¿no? Algunos minerales, pero con la energía solar directamente produce sistemas, ¿sí? Nosotros, para hacer todo esto, necesitamos los nutrientes directamente, porque no usamos la energía solar como energía para esto, ¿sí? Sí usamos la energía que extraemos justamente de los alimentos. Entonces, una vez que incorporamos los nutrientes, ¿sí? Esos nutrientes después tienen que transformarse en los monómeros y recién ahí entra en todo esto del ciclo de Krebs, ¿sí? El acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs y ahí se produce el ADP y ATP, que son las moléculas relacionadas con la energía. Entonces, el ATP en presencia de agua me produce, al degradarse esa molécula, produce 30,5 kilojoules, que es la energía que se produce por la degradación de un ATP. Si no existe un equilibrio entre esto que entra y que sale, ¿sí? Se producen problemas en el peso, ¿sí? O disminución o aumento.
Entonces, por eso se habla de esto de la nutrición, de las calorías que se necesitan, de cuánto necesitamos ingerir para estar saludables. Pero eso de qué va a depender. En realidad se habla del gasto energético total, o sea, cuánto gasto de energía para todos los procesos, se calcula eso para ver en realidad cuánto necesito. Y ese gasto de energía total está relacionado con la tasa metabólica basal, ahora vamos a ir viendo qué es cada una, la actividad física y la termogénesis endógena. Entonces, ¿qué son cada uno de esos? El gasto energético total va a ser la suma de todo eso, del gasto energético basal, de la actividad física y de la termogénesis endógena. La tasa metabólica basal es la mínima energía necesaria para mantener todas las funciones vitales, incluida la temperatura corporal. O sea que aunque estemos acostados todo el día, necesitamos una cierta cantidad de nutrientes que está dado por la tasa metabólica basal. Eh, Todo esto se puede calcular con aproximaciones a partir de, hay ecuaciones que lo determinan. Esto es lo que está un poco cambiando, que antes se usaban estas tablas nada más y no importaba las condiciones, aunque se sabía que ya el metabolismo basal va a depender del área superficial, del peso, la composición corporal, la edad, el género, hormonas, ¿sí? También no es lo mismo un bebé que consume que un adulto, ¿sí? Que un adolescente o que un adulto. Y si hay estados patológicos también, ¿sí? Si uno se enferma, consume, la tasa metabólica es diferente. Eh, Ecuaciones hay un montón. Una, por ejemplo, una de las primeras que se empezaron a usar fue esta. A partir de esta ecuación de Margus se hicieron modificaciones hasta la que se usa hoy. Establece condiciones para esta medición de la tasa metabólica basal, que son que hay que estar acostado en estado de vigilia, con un ayuno, temperatura controlada, ¿viste? Como cuando haces un análisis de sangre, porque todo lo que cambies va a cambiar el estado. Otro concepto que hay que tener en cuenta es que es distinta la tasa metabólica basal que la tasa metabólica en reposo, ¿sí? Una se determina en reposo total, ¿sí? Pero no en ayunas. Entonces es diferente el aprovechamiento biológico que uno tiene de los alimentos. Viste que también ahora está todo esta, no sé si has escuchado, como de moda del ayuno intermitente. Bueno, porque todo influye en el metabolismo en realidad. Entonces, acá les puse algunas ecuaciones previas, pero bueno, la que vamos a usar es la última, esta que se está usando ahora, que para determinar la tasa metabólica basal hay ecuaciones predictivas. En realidad esto sale de ver el consumo de una determinada cantidad de personas, o sea que termina siendo estadístico también, un poco en contra de todo esto que se habla de la necesidad de cada individuo, como individuo, ¿no? Pero muchos nutricionistas la siguen usando así como sin pensar en lo otro y otros la usan como base para ver las necesidades de cada uno, ¿no? Y fíjate que están relacionadas con el peso, con la altura y con la edad de la persona, ¿sí? Y además, bueno, es distinta en mujeres que en hombres porque el metabolismo es diferente. Acá, bueno, directamente se pone el peso, los años y la edad y sacás cuál es el consumo, digamos, se llama metabólico basal, pero podríamos decir base, ¿no? Porque hay otras condiciones que hay que tener en cuenta. Eh, Bien. Esto entonces, ¿entendiste? Se hace esa cuenta y listo. Pues esto lo van a tener que hacer después en el seminario. Creo que se me fue. Ahí está.
Eso, entonces, lo anterior es lo que se gasta solo para las funciones vitales. Después está la actividad física, que hay también tablas de cuánto se consume con cada una de las actividades, ¿sí? Fíjate lo que consume dormir. ¿Viste? Eso a veces uno dice, bueno, voy a dormir y no consumo nada. Consume mucha energía el dormir, más que andar en bicicleta. Eh, y para, fíjate lo predictivo que es esto y bueno, lo que se usa como para la nutrición, ¿no? Se establece, esto fue medido, ¿sí? Porque hay formas de medir cuánto se consume de energía para hacer alguna actividad, pero lo que se hace para hacer más fáciles las cuentas es considerar factores, ¿sí? Multiplicar el gasto metabólico basal por un factor según la actividad que hagas y según sea mujer o hombre. Eh, en general, porque lo que se vio al medirlo, que bueno, es todo complejo para, me imaginaré, para medir a toda la población, esto son todos ensayos que requieren de tiempo también, ¿no? Pero se calcula que una persona sedentaria, 2/3 del gasto total lo emplea en una actividad física. Pero si es muy activo, es el doble. Fíjate cómo cambia. Eh, Después la FAO también establece otros números eh, relacionados con eso, según si es sedentario, activo o con una actividad muy importante. Por eso es distinto, esto que te decía antes, un deportista es distinto que una persona que hace normal, que hace actividad física, a una persona que no haga nada. ¿Mm? Hay distintos niveles. Por eso esto de la dieta también, ¿no? Está totalmente contemplado. Y bueno, fíjate la teoría esta de cuanto más actividad física, más carbohidrato, esta es totalmente contraria a esta otra en que les dan mucha proteína. ¿Mm? Y después el otro punto es el de la termogénesis endógena, que es lo que se consume de energía para toda la parte de digestión, absorción, o sea, cuando consumimos el alimento hasta que podemos incorporar algún alimento y después poder generar esa energía, también consume energía. Entonces, esto considera la cantidad de energía que se usa para poder digerir los alimentos. En general es un 10% de lo que se consume, pero si uno se pone fino en esto de qué es lo que es, cuál nutriente consume más, fíjate, entre un 5 y un 10% se consume para digerir un carbohidrato, entre 0 y 5 para las grasas y entre 20 y 30 para las proteínas de energía. Te vino a acompañar. Le interesó le interesó lo de los nutrientes. Eh, entonces, en general es un 10%, pero bueno, también depende que uno consuma, cuánto va a realmente gastar de esa energía para absorber, digerir y todos los nutrientes. O sea que va a depender de la dieta también. Fíjate que si se consume casi solo proteínas, gastas mucho más para digerir que si consumís solo carbohidratos, ¿no? Eso también está contemplado en esto de las dietas, porque te hace consumir energía eh, para directamente procesar ese alimento. Entonces, ¿cómo se calcula el gasto energético total? Viste que teníamos la tasa metabólica basal, o sea, de cuánto uno se necesita para los procesos, después la actividad física, ¿sí? Y después la parte de la degradación de los alimentos.
todo se suma, fíjate, la degradación de elementos dijimos que era un 10% más o menos. Entonces se pone la tasa metabólica por el 0,1, que es el 10%, la tasa metabólica basal, y después la tasa metabólica basal por el factor de actividad física, que bueno, hay distintas tablas. Acá les pongo siempre de dónde se sacan, porque la FAO es la que generalmente va sacando estas tablas. Este del factor de actividad física, que te acordás que habíamos visto acá, ¿sí? Que está estas tablas y estos. Entonces, en definitiva, fíjate que siempre está la tasa metabólica, lo sacan factor común, y acá esto no hay un factor, acá está el factor de actividad física y acá está el factor de degradación de los alimentos. Entonces le ponen otro F y hacen otras tablas directamente. El gasto energético total es la tasa metabólica, que eso lo podés calcular directamente con el peso, la altura y la edad, y se multiplica por un factor que esta es una de las tablas que se usa, la que se usa ahora. Fíjate que es bastante vieja igual. Todo esto por eso ha cambiado, pero como base podemos decir que nuestro gasto de energético es, si uno hace una actividad moderada, es mujer, es 1,64 por la tasa metabólica, ¿sí? Que uno calcularía. Algunos nutricionistas, bueno, te vuelvo a repetir, usan esto como a rajatabla, ¿sí? No podés consumir más ni menos. Pero bueno, está todo lo otro que... Fíjate cómo está muy resumido porque no vamos a estudiar nutrición, pero para que sí sepan de dónde salen un poco, ¿sí? Decir que el 10% es esto, a pesar de que la dieta varía un montón. La actividad física también, ¿sí? Es todo con un factor, ¿no? Bueno, y acá la idea era un poco que calculen cuál era el gasto. Pueden hacerlo con ustedes. Después lo vemos con las chicas. Acá hay un ejemplo, en la filmina está vacío, pero para que calculen, según el peso, la edad y la altura y el tipo de actividad física, cuál es el gasto energético total. ¿Sí? Entonces, bueno, después te lo podés calcular en, para vos. Sí, sí, viste que está bueno. Igual vamos a hacer el de nutrición, el seminario de nutrición es hacer la encuesta alimentaria, que es más o menos qué está uno consumiendo, y relacionarlo con esto de lo que realmente estaría gastando de eso que consume, ¿sí? Pero bueno, son predictivas, no es lo que realmente la necesidad va variando. Y por ejemplo, otra de las cuestiones con las que varía es el efecto, por ejemplo, si uno está enfermo, o si uno tiene fiebre, o el estrés también varía, que cada vez se está considerando más también, ¿no? Que estaría dentro de este parámetro. Bien, bueno, eso sería entonces, ¿entendiste entonces bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Entonces es medio como una introducción para